estamos ya en nuestro séptimo tema, estamos casi cerrando prácticamente el mes con esta serie, porque el mes de septiembre estamos empezando una nueva serie y ya la vamos a compartir la próxima semana de qué se trata. La llenura del Espíritu Santo nos capacita para andar en el Espíritu, es nuestro tema en esta mañana. El texto que el pastor Carlos leyó hace un instante, no lo pierda por favor, aunque vamos a manejar otros, pero este es un gran texto que nos va a servir, nos va a ser de mucha utilidad. Yo sé que muchos de ustedes hasta probablemente lo saben hasta de memoria, varios de los versículos de esa porción la tienen marcada, la han escuchado cientos de veces, pero de verdad yo le garantizo que si su corazón es sensible a la dirección de parte del Señor en este tiempo, no estoy hablando 4, 5, 10, 15, 30 años atrás cuando se convirtió, no, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día y lo que Dios haga en esta mañana le garantizo que es absolutamente nuevo, distinto a cuando usted lo conoció hace 20, 30 o 40 años atrás. Así lo haya conocido ahora 15 días o un mes o 2 meses atrás se haya bautizado. Es nuevo, absolutamente todo es nuevo. El Espíritu siempre va a tener algo nuevo para nosotros, no algo oculto. Cuando digo nuevo, es nuevo entendimiento acerca de lo que ya está revelado. Regreso al último pasaje que vimos la semana pasada, en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Él está, recuerda, entrando al templo y está derribando todas las mesas de los cambistas y todos piensan que es un loco, que es un terrorista. Ya mencionamos eso, se trata de una persona llena del Espíritu Santo. Vimos 2 cuadros interesantes la semana pasada, ese de Jesús entrando al templo, derribando todo, y entendimos por qué el celo de tu casa me consume, recordaba el salmista. Pero también lo vimos al Señor en todo su proceso desde que fue tomado prisionero, crucificado, muerto sobre la cruz. En todo ese proceso pudimos ver lo mismo que Jesús entrando al templo. Me refiero, pero es un contraste, usted dirá, en cuanto a conducta de Jesús. Por supuesto que existe un contraste, pero es el mismo hombre llenado por el mismo Espíritu. Y sea una u otra situación, colgado en la cruz sin quejarse, sin decir nada, sin pelearse con la gente, o entrando al templo y su celo derribando todo, llamando al orden a toda esa gente, es el mismo Jesús lleno con el mismo Espíritu. Es la misma persona llena con el Espíritu de Dios. ¿Por qué Jesús destroza los puestos del templo? Dijimos la semana pasada, porque está consumido por la gloria de Dios. Porque Él ama eso, porque eso es lo que Él atesora, es lo que ama, es lo que Él piensa y por eso hace lo que hace. Porque la gloria de Dios es su mayor tesoro, hace lo que está haciendo, llama al orden, llama la atención a la gente. Esta es casa de oración, dijo mi padre, y miren lo que la han transformado. Hay un celo por las cosas del Señor. Y como decía yo en contraste, ¿por qué permite que la gente lo crucifique sin decir una sola palabra? Por la misma razón le acabo de mencionar, es exactamente la misma razón, es la gloria de Dios. Voy a dejar que el mismo Señor Jesucristo le aclare esto. Juan capítulo 17, versículo 1. Él está orando, Jesús, Juan 17, versículo 1. Y dice Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Mire lo que está orando Jesús. Le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. ¿Cuál hora? La hora de que tomaran prisionero, de que vaya a la cruz y que muera en la cruz por ti y por mí. La hora ha llegado. Pero le dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. No sé si se está dando cuenta en el versículo de lo que está diciendo Jesús. Jesús evidentemente ama una sola cosa. Jesús piensa una sola cosa. Para Jesús solo una cosa define lo que está haciendo y lo que va a hacer a continuación. Dejarse tomar prisionero, dejarse llevar a la cruz, morir en la cruz. Una sola cosa lo lleva a todo eso. ¿Y cuál es esa única cosa? La gloria de Dios. Lo único que tiene en mente Jesús es la gloria de Dios. Y porque solo ama la gloria de Dios y porque solamente piensa en la gloria de Dios y porque está enfocado en la gloria de Dios y su motivación de vida es la gloria de Dios, todo lo que está haciendo está justamente en esa dirección porque está viendo solo la gloria de Dios.
Eso, mis hermanos, es estar lleno del Espíritu Santo. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia, usted sabe, compara la llenura del Espíritu Santo con el estar embriagado. Porque cuando uno está dominado por el alcohol, se anima a decir, se anima a hacer cosas que jamás diría estando sobrio. No voy a preguntarle a usted en esta mañana, ¿cuántos aquí han tenido la experiencia de la embriaguez, no? Ay, por Dios, pastor, no me haga acordar de mis viejos tiempos. No es la intención, pero si usted experimentó en alguna oportunidad en su vida algún tipo de sea mucha o sea poca embriaguez por alguna bebida alcohólica, usted sabe que eso es cierto. De pronto usted siente cosas que no sentía, piensa cosas que no pensaba, empieza a decir y hacer cosas que usualmente no hace cuando está sobria la persona. De pronto usted ama a todo el mundo, ¿no? Mi hijito, mi hijita, nunca los abrazó y ahí está recontra apachurrando a los hijos, ¿no? Son cosas que no haría normalmente. Entonces, de pronto que uno tiene, y digo entre comillas, poder, valentía, coraje para hacer, para decir cosas que no hace usualmente. Al estar dominado por los efectos del alcohol, la persona tiene cierta libertad, que cuando está sobria no siente la libertad de hacer o de decir alguna de estas cosas. Algo similar a esto, dice el apóstol Pablo, es la llenura del Espíritu Santo. Es dejarse controlar, es entrar bajo ese control, pero es entrar bajo ese control totalmente sobrio espiritualmente, si cabe la expresión. Porque no voy a decir embriagados del Espíritu Santo, porque esa es una palabra contradictoria a lo que realmente hace el Espíritu Santo, y es contradictoria al significado real de lo que significa estar embriagado. Usted va a cualquier diccionario, estar embriagado es perder el control. Y no es pérdida de control, de la noción de lo que yo estoy viviendo. Estoy totalmente consciente de lo que hago. ¿Por qué? Porque estoy amando lo que nunca amaría por mí mismo. ¿Y qué es lo que amo, lo que nunca amaría por mí mismo? La gloria de Dios y no la mía propia. Cuando una persona está controlada, llena del Espíritu Santo, ama la gloria de Dios. Ya dejo de amar mi propia gloria. Ya no hago todo lo que hago para buscar mi propia gloria. Todo lo que hago es revertido y empiezo a hacerlo todo para darle gloria a Dios. Empezamos a pensar cosas que nunca pensaríamos sin la llenura, sin el control del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que no pensamos cuando no estamos llenos del Espíritu Santo? El reino de Dios, porque estamos pensando en nuestro propio reino, porque estamos trabajando en levantar nuestro propio reino. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ya no pienso en mi reino, no estoy construyendo un reino propio, estoy coayudando a levantar el reino de Dios aquí en la tierra. Es hacer lo que tú nunca harías cuando uno está controlado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, confrontar cuando sueles callar o callar cuando sueles confrontar. Son cosas que usualmente no hacemos, pero que llegamos a hacer cuando estamos controlados por el Espíritu del Señor. En todo caso, estar lleno del Espíritu te permite ser quien no eres. ¿Me escuchaste bien? Estar lleno del Espíritu Santo te permite ser quien no eres. Es comenzar a sentir, es comenzar a pensar, es comenzar a actuar de manera opuesta a tu naturaleza normal, a lo que siempre has sido y a lo que siempre haces. Es ir en sentido contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque estás siendo dominado, porque estás siendo impulsado por otra persona. Me refiero a la persona del Espíritu Santo, porque la persona del Espíritu Santo no es una energía, no es un ente, no es algo gaseoso que por ahí da vueltas. No, es una persona. Quien viene a morar dentro de nosotros es una persona. Y esa es la persona a la que le entrego mi vida y entra a dominar todas las áreas de mi vida. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo es amar a Dios, escuche bien, es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo. Ese es el mandato o los dos mandatos que Jesús resumió, toda la ley le resumió esos dos mandatos. Bueno, obedecer eso es estar lleno del Espíritu Santo. Se da cuenta que no estoy mencionando cosas extrañas, raras.
y menos estoy animando a la iglesia a buscar cosas extrañas, raras. Estoy siendo ultra bíblico, estoy viendo lo que dice la Escritura. Estoy simplemente pegándome a las enseñanzas de Jesús. Si lo olvidaste en esta semana, déjame recordarte qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada dijimos varias cosas puntuales y simplemente hago un resumen. ¿Qué cosa es el lleno del Espíritu? Es dejar al Espíritu Santo que construya nuestro presente y nuestro futuro y que nos capacite para vivir nuestra nueva vida, la vida abundante que Jesús nos dio. Eso es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos transforma en grandes imitadores de Dios y de Cristo. Grandes imitadores. No nos transforma en pequeños diosesillos, dijimos. No, nos transforma en grandes imitadores de Dios y de Cristo. La llenura del Espíritu Santo implica desear lo que el Espíritu desea, ¿recuerda? Y para desear lo que el Espíritu Santo desea, yo tengo que renunciar a mis más preciados deseos. Cuando ocurre eso, entonces ahí yo me doy cuenta que estoy lleno del Espíritu de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu me muestre la gloria de Cristo, y al mostrarme la gloria de Cristo, y esa gloria produce nuevos deseos y anhelos dentro de mí. Por eso es que a mí me preocupa. Yo paré en la mitad de nuestra adoración, si se dio cuenta, me detuve. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo un estado de frialdad en la iglesia, un estado de parcos, secos, para tratar con Dios. ¿Y por qué a mí me interesa que usted sea consciente de la gloria de Dios? Por esta razón. Porque cuando somos expuestos a la gloria de Dios, cuando estamos adorando correctamente, la gloria de Dios se complace estar en medio de la congregación. Y al estar la gloria de Dios presente, esa gloria produce nuevos deseos y nuevos anhelos dentro de mí. No busca eso, no desea eso, no necesita eso. Si usted viene a cumplir un rito como evangélico de todos los domingos y sentarse e irse igual, bueno, ese es su problema en todo caso. Pero nos afecta a todos, déjeme decirle. Afecta a toda la iglesia. Su dedo no es, el pulgar no es indiferente a su mano y al resto de su cuerpo cada mañana que usted se levante. Va donde usted va, se golpea y siente todo el cuerpo, lo siente todo el cuerpo. Apenas se hace una pequeña herida, siente todo el brazo, el dolor y la molestia, todo el cuerpo lo resiente. Su indiferencia individual afecta a toda la congregación, sépalo usted. Mi interés es que entendamos, necesitamos la gloria de Dios, la necesitamos. Si usted no la necesita, entonces busque un lugar donde no esté la gloria de Dios y usted se sienta complacido de no percibir nada de Dios y que nadie le diga nada. Pero los que estamos hambrientos, ya estamos cansados de vivir en un estado de desierto y necesitamos hambrientos buscar la gloria de Dios, es porque deseamos cambiar nuestros deseos y anhelos, que Dios nos los cambie. Por eso nos exponemos a la gloria, por eso nos preocupa la gloria de Dios, por eso nos preocupa de contristar, entristecer al Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es tener el poder de Dios para cambiar lo que nunca podríamos cambiar por nosotros mismos. Tenemos que aceptar eso. Hay cosas que nunca vamos a poder cambiar. Usted se podrá esforzar el resto de su existencia y terminar y llegar en virtud de Dios, si se lo da por gracia, a anciano o anciana, queriendo cambiar algunas cosas, y usted se va a dar cuenta. Y yo sé, esto no se habla mucho, pero los de la tercera edad estoy seguro que siguen teniendo problemas con algunos pecados ocultos, no confesados, no dichos a nadie, pero siguen luchando a sus 60, 70, 80 años, siguen luchando con esos pecados. Porque se han esforzado como creyentes, equivocaron el camino, han intentado en sus propias fuerzas. Lo único que han hecho es, como olla a presión, reprimir, mostrarse correctamente ante el mundo, cambio de conducta externa. Eso no le importa a Dios. Dios quiere hacer una transformación interna del corazón, no importa la edad que tenga usted. Dios está listo a hacer esa transformación, pero usted tiene que desearlo. Usted tiene que buscarlo. Cuando usted empieza a desear y a buscar de esta manera al Señor, ahí se dará cuenta, aquí hay una llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es obtener un nuevo carácter, un nuevo propósito de vida, un nuevo estilo de conducta para ser, vivir y vivir como Jesús dijimos. Ser lleno del Espíritu Santo es una influencia, y así terminamos diciendo esto la semana pasada,
es una influencia o control del Espíritu Santo sobre aquello que amo, sobre aquello que pienso y hago, de tal forma que deseo la gloria de Dios, busco el reino de Dios y actúo con el poder de Dios. Es lindo leer esta definición, pero es mucho más precioso experimentarlo en tu propia vida. Vivir de esta manera es realmente vivir la gloria de Dios. Es estar experimentando constantemente la presencia de Dios en nuestras vidas, controlando todo nuestro ser. Es realmente maravilloso. Entonces no lo dejen en la escritura, no lo dejen en la admiración, buenísima frase, y anotarla y hasta compartirla, colgarla en su Face. Mire, a Dios realmente no le importa eso. A Dios le importa que usted lo tome para sí y deje que lo transforme y empiece a vivir esa realidad. Entonces, pensando en todo esto, lo que el Señor nos habló la semana pasada, el Señor me hacía entender algo. Me decía, te has percatado de que, y a ti mismo en tu experiencia como creyente, que a lo largo de tu vida has escuchado mucho acerca del Espíritu Santo, hemos oído mucho acerca de la persona del Espíritu Santo, pero sabemos tan poco acerca del Espíritu Santo. Porque todos aquí yo estoy seguro que si les pregunto acerca del Espíritu Santo me van a dar definiciones, me van a hablar hasta de experiencias, me van a dar un concepto personal, o lo que le dijeron, o lo que escuchó, o lo que leyó. Todos van a tener algo en su mente con respecto al Espíritu Santo. Y lo poco, lo mucho que sepa, para usted es suficiente. Ya no quiere saber nada, ya cree saberlo todo acerca del Espíritu Santo. Entonces simplemente yo le respondí al Señor, sí, no tiene razón, Señor. A mí me ha pasado, pero necesito conocerte más, Señor. Hay muchos que necesitamos conocerte mucho más, Señor. Entonces, como haciendo una réplica el Señor, ¿no? Entonces conoce bien mi espíritu, ¿no? No malinterpretes las acciones de mi espíritu. Por eso es que creo que tenemos, mis hermanos, y voy a hablar honestamente, creo que tenemos ideas muy vagas o generales acerca de la manera en que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ideas vagas o generales. Así que me voy a permitir compartir con ustedes en estos primeros minutos un orden bíblico, según entiendo y según veo en las Escrituras, un orden que la Biblia nos muestra acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Y esto sea útil no solo para ordenar nuestros pensamientos, conocer, en segundo término, conocer mejor la persona del Espíritu Santo, saber lo que está haciendo en mí y lo que tiene dispuesto para mí, pero al mismo tiempo es quebrar mitos de prácticas extrañas y raras con respecto al Espíritu Santo, que de hecho que todos hemos escuchado en alguna manera. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es cuando tiene el primer contacto que tenemos con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Y empiezo por ahí. Lo primero que hace el Espíritu Santo en el primer contacto que tiene con nosotros es regenerarnos. Es una obra de regeneración. En la carta de Tito, en el capítulo 3, versículo 5, leemos lo siguiente. Dice que Él nos salvó, se refiere al Señor. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, este texto está detallando lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona que ha entendido, ha escuchado el Evangelio, lo ha recibido, lo ha creído en su corazón. Este es el primer encuentro que tenemos con el Espíritu Santo cuando hemos escuchado el Evangelio y recibimos ese Evangelio y lo creemos. Es lo que el Espíritu Santo, específicamente dice este texto, es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo usted se dará cuenta por este versículo que ninguna persona, escúcheme, ninguna persona que no haya sido regenerada por el Espíritu Santo puede llegar a comprender las verdades bíblicas. Y tampoco puede llegar a verdaderamente conocer a Dios. Repito, ninguna persona que no haya sido regenerada por el Espíritu Santo puede entender las verdades bíblicas a profundidad. Yo no sé cuánto tiempo usted viene asistiendo acá a la iglesia. Si usted no entiende, lo más probable es que no ha nacido nuevamente. No ha sido regenerada por el Espíritu Santo.
Entonces siempre está que le expliquen, que le expliquen, que le expliquen, que le expliquen. Pero si tiene usted al gran maestro en usted, si es que ha recibido a Cristo, si es que ha sido regenerado o regenerada por el Espíritu Santo. Dios mismo posibilita esto a través de la obra de regeneración realizada por el Espíritu Santo. Es decir, nos regenera, es decir, nos recrea. Y eso es equivalente a hablar del nuevo nacimiento que Jesús, recuerden, hizo referencia a este religioso llamado Nicodemo, que lo viene a buscar de noche y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tienes que nacer nuevamente. Y el hombre no entendía lo que le estaba diciendo el Señor, claro, porque todavía no había sido regenerado. Era religioso, tenga en cuenta esto, Nicodemo era religioso, se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento, pero no entendía esa verdad de renacer, que me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre, está bravo esa cosa, ¿no? ¿Y cómo va a ser posible eso? Y empieza a discutir con Jesús. O sea, no estaba regenerado por el Espíritu Santo. Es como dice el gran teólogo ya en la presencia del Señor, J. Packer. Él dijo lo siguiente: miren, un corazón regenerado, dijo Packer, no puede amar aquello que sabe que Dios aborrece. Un corazón regenerado no puede amar aquello que sabe que Dios aborrece. Y esta es una clave interesante para la vida de aquellos que creen estar salvos y tienen una vida de pecado, siguen siendo mentirosos, ladrones, fraudadores, fornicarios, adúlteros y todos los pecados, pero dice que es creyente, viene a la iglesia, sigue robando, viene a la iglesia, sigue mintiendo, viene a la iglesia y sigue siendo hipócrita, viene a la iglesia y sigue siendo chismoso, etcétera, etcétera. Solo tuvo un cambio de religión nada más, pero no fue regenerado. Porque si hubiera sido regenerado su corazón, entonces amaría lo que Dios ama y aborrecería lo que Dios aborrece. Eso es lo que está diciendo Packer. Un corazón regenerado no puede amar aquello que sabe que Dios aborrece. Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es regenerar nuestro corazón para entender a Dios, las verdades de Dios y para relacionarme con Dios. Lo segundo que hace Dios inmediatamente después que abre nuestro entendimiento y nos da comprensión de nuestra situación de pecado y del perdón que Cristo trae, y para eso Dios nos regala la fe, porque ni siquiera la fe la tenemos. Dios nos da el don de la fe para poder creer el Evangelio. Si es esto una obra completa de parte del Señor y soberano. Entonces, después de hacer esto el Señor, en nuestro primer contacto con el Espíritu Santo somos regenerados. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que Él viene a morar dentro de nosotros. Viene a morar dentro de nosotros, viene a habitar, viene a vivir dentro de la vida del creyente, dentro de la vida del regenerado. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice el apóstol Pablo: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Les está hablando a los creyentes que están en Roma, ¿no? Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si es que el Espíritu Santo habita en ustedes, y ese habita en ustedes nos muestra ese accionar que hace el Espíritu Santo después de regenerarnos, viene a ser morada en nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios en el capítulo 6, recordarán, allí dice el apóstol Pablo que nos hemos transformado en templos del Espíritu Santo. Nos transformamos en templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ha venido a vivir, a morar en nosotros. Es lo segundo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo tercero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es que después de regenerarnos, después de venir a habitar en nosotros, nos sella. Es el otro término que encontramos en el Nuevo Testamento. Sella al regenerado. Esa es la siguiente función del Espíritu Santo en el creyente. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesucristo, dice: en Él también ustedes, les dice a los de Éfeso, en Él, en Cristo ustedes también, después de escuchar el mensaje de la verdad, después de oír el Evangelio de salvación, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, Pablo está detallando el proceso.
Se escucha el Evangelio y se cree, no solamente se escucha, se tiene que creer. Y para creer yo tengo que recibir el regalo de la fe de parte de Dios, si no, no lo voy a creer. Y después de haber creído, dice, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo aquí, mis hermanos, en nosotros, nos sella. Esa palabra sellar en el griego conlleva la imagen. Yo sé que usted se va a dar cuenta inmediatamente de esto. Conlleva la imagen. No sé si ha visto, si alguien aquí ha estado en el campo o tiene, qué sé yo, familiares en el campo y tiene ganado, cuando hay un proceso que siguen los ganaderos para marcar sus ovejas o marcar sus becerros o su ganado, ¿no? Y cada una de estas haciendas tienen su propio logo, crean su propio logo, muchas de estas. Entonces recrean el logo en un hierro fundido y luego calientan el hierro y hacen desfilar a todo su ganado y con hierro caliente los marcan. ¿Han visto eso? Y queda marcada en la piel del ganado ese sello, ese logo. Nadie puede borrar ese logo. Ese logo queda grabado para siempre, para todo el resto de su vida, sobre la piel de ese ganado. Ese sello identifica a quién le pertenece ese ganado. Ese sello identifica quién es el dueño de ese becerro, de ese cordero, identifica al propietario. Y es exactamente lo mismo que hace el Espíritu Santo en nosotros, como un sello. Él acredita, al venir a morar en nosotros, su presencia acredita y muestra quién es nuestro dueño ahora, quién es nuestro amo, y no somos precisamente nosotros. La presencia del Espíritu Santo muestra quién es mi dueño, quién es mi amo, a quién le pertenezco. ¿Usted puede identificar eso? ¿A quién le pertenece? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tercer lugar, sella al regenerado. Este es mío, dice el Señor, y esto no lo cambia nadie, este es mío. Esa es la razón por la cual podemos decir que la salvación no se pierde. Ese sello no se puede borrar, eso acredita que soy de Él, eso acredita que soy salvo. Eso no se puede borrar, entonces la salvación no se pierde. En cuarto lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos bautiza. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice el apóstol a Pablo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos y esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. El bautismo es un acto de identificación con algo o con alguien. ¿Por qué nos bautizamos los creyentes? Para identificarnos, en este caso, con la persona de Cristo. Él es ese alguien con el cual nos identificamos. El Espíritu Santo nos da conciencia de pertenencia. El Espíritu Santo es el que nos introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso significa que hemos sido bautizados todos en un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese solo cuerpo? La iglesia. Usted recuerda en Pentecostés, eso fue maravilloso. Nace la iglesia, Hechos capítulo 2, y había judíos, griegos y de otras nacionalidades, y todos esos más de 3,000 convertidos, y una gran parte de ellos se quedaron a congregarse en Jerusalén, no eran todos judíos. No eran todos judíos. Pero el Espíritu Santo los regeneró, los selló y los introdujo en la iglesia. Los bautizó en un solo cuerpo. Esta es tu nueva familia de la fe, en otras palabras. A partir de ahora, esta es tu familia en la fe. Nos hace parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuarta obra del Espíritu Santo, nos bautiza. ¿No es cierto? Pero, en quinto lugar, dejaba esto al final, el Espíritu Santo llena al regenerado.
Esto nos lleva a parte del pasaje que leímos al inicio, Efesios capítulo 5, versículo 15 hacia adelante. Dice Pablo, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Nos llena porque el Espíritu Santo, Él espera que nos dejemos controlar por Él. Nos llena para ser controlados por Él. Esa es la expectativa del Espíritu Santo, si no, no nos llenaría. Voy a explicar un poco mejor esto en unos minutos. Lo que quiero que se dé cuenta es lo siguiente. Los 4 aspectos que hemos mencionado hace un instante, porque hemos visto 5 acciones del Espíritu Santo, los 4 primeros, la siguiente por favor, los 4 primeros son enteramente acciones del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo regenera, viene a morar, nos sella y nos bautiza. Son enteramente acciones soberanas del Espíritu Santo. Eso significa, o estoy queriendo decir con esto, que nadie puede hacer esto, ni nadie puede obligar. Escúcheme, nadie puede obligar ni tampoco ordenar al Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle al Espíritu de Dios? Te ordeno, Espíritu Santo, que vengas a... O ese está mal. O ese nunca ha leído Biblia o nunca ha estudiado un poco de teología, está totalmente desubicado. No se le puede dar órdenes a Dios. ¿No? Estas son acciones soberanas del Espíritu Santo. Nadie puede obligar a ordenar al Espíritu Santo que regenere a alguien. Nadie puede ordenar o cuestionar o condicionar al Espíritu Santo para que venga a morar, a vivir en la vida de alguna persona o que lo selle y menos que lo bautice. Nadie puede obligar al Espíritu Santo que haga eso. Son acciones soberanas del Espíritu Santo. Pero, ¿no?, la quinta acción, llenar al regenerado, es algo que los creyentes deben buscar intencionalmente. Es algo que los creyentes debemos buscar intencionalmente. No digo que depende de nosotros enteramente, porque es disposición de nosotros al Espíritu Santo. Cuando nos disponemos, yo tengo que desear ser llenado. Cuando yo tengo el deseo, voy en búsqueda de completar ese deseo, entonces el Espíritu Santo lo hace. Pero si Él ve que yo soy indiferente, que soy autosuficiente, que no necesito, Él no me va a obligar y me va a llenar. Él espera que nosotros vayamos en búsqueda de esa llenura. O sea, ahí hay algo compaginado en el quinto aspecto, en el accionar del Espíritu Santo. Entendiendo esto, entonces, ¿cómo es que la Biblia describe la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo la describe? Mire, la llenura del Espíritu Santo es mostrada en la Escritura desde 2 aspectos. Por un lado está que muestra la llenura del Espíritu Santo como una experiencia específica. Muestra la llenura del Espíritu Santo como una experiencia específica. Déjame darte ejemplos más que solo definiciones de esto. Como que experiencia específica. Es una experiencia específica. Dios llena a alguien para una labor específica, a eso nos referimos. Por ejemplo, vimos la semana pasada, si se acordará, Éxodo capítulo 31, ¿recuerdan? Cuando el Señor dice ahí en el versículo 3, hablando de Bezalel, estos 2 jóvenes que vimos, Bezalel y Aholiab, dice el versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. A Bezalel y a Aholiab igual. Bezalel, este artesano, decía yo la semana pasada, fue llenado del Espíritu de Dios con un propósito específico. Dios lo llenó con su Espíritu para ejecutar las artes del tabernáculo. Dios ya le había dado toda la concepción, todos los diseños ya se los había dado a Moisés. Alguien tenía que ejecutarlos y ese alguien tenía que ser alguien que conociera respecto a esto. Pero no suficiente con eso, Dios capacita a este hombre, llenándolo con su propio espíritu a Bezalel y a Aholiab para esa tarea específica. El Espíritu Santo lo guió, le dio el entendimiento para saber cómo ejecutar los diseños que Dios mismo le había dado a Moisés para el tabernáculo. Esa fue una experiencia de llenura para Bezalel, una experiencia de llenura del Espíritu de Dios para una tarea específica. Aquí se ve claramente eso. Lo llenó hasta que cumplió toda su tarea, lo controló hasta que cumplió toda su tarea. Algo específico, una experiencia específica.
Igual en Hechos capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pedro, justo después de Pentecostés, después de ese tremendo mensaje en Hechos capítulo 2, días después, nada más, semanas después, sanan a un cojo. Él y Juan estaban yendo al templo y sanan a un cojo que toda la vida estaba ahí tirado en una de las puertas. Y de frente vienen los religiosos, lo toman prisionero, lo meten a la cárcel y al día siguiente lo están enjuiciando. Entonces es confrontado con las autoridades religiosas. Entonces dice el versículo 8 de Hechos 4. Entonces Pedro, capte esto, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, y les empieza a predicar un mensajazo que no lo voy a leer ahora, usted lo puede leer. Pero fíjese lo que dice el texto, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo les dice a los gobernantes y a los ancianos del pueblo. Entonces usted se percata, tanto en Pentecostés como en esta ocasión que estamos leyendo ante el concilio de ancianos en Jerusalén, escuche, Pedro necesitó por experiencia, necesitó la llenura del Espíritu Santo para predicar ambos mensajes, el de Pentecostés para enfrentar a toda esa multitud. ¿Se acuerdan que estaba escondido? Y salen y ya sin ningún temor empieza a predicarles. Aquí frente a las autoridades, ¿quién no les tenía miedo a las autoridades religiosas en Jerusalén? Todo el mundo les tenía miedo. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, puede predicarles a ellos en este concilio. No tiene temor a enfrentarlos. Por eso decía, ambas experiencias, para ambos mensajes, el Espíritu Santo, o Dios sabía que Pedro no podía hacerlo solo, necesitaba de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, fue una capacitación especial y específica del Espíritu Santo que Dios le dio a Pedro para esa tarea en manera especial y específica, enfrentar a las autoridades religiosas. Por eso lo llenó del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 31. Enseguida nada más, un poco más allá, lo amenazan a Pedro y a Juan y prácticamente los echan porque no podían retenerlos en la cárcel. Ellos regresan con los hermanos, la iglesia, les cuentan todo esto a los hermanos, toda la iglesia escucha lo que ha ocurrido e inmediatamente empiezan a orar. Casi al final de su oración dirigida al Señor, dicen lo siguiente, Hechos 4, versículo 31. Después que oraron, dice, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Si usted retrocede unos cuantos versículos hacia atrás, o un versículo nada más hacia atrás, se dará cuenta que ellos pidieron eso. Señor, tú mira las amenazas de esta gente, danos de nuevo para predicar tu palabra. Específicamente estaban pidiendo algo. Dios responde, pero fíjense cómo responde. Ok, lo van a hacer, pero ustedes no pueden solos. Necesitan de la presencia de mi espíritu y los llena de su espíritu por eso, ¿no? Esa frase, reunidos todos, tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿A qué le hace recordar? ¿A qué otro evento le hace recordar? ¿Están ahí, hermanos? Despierta al que está a su costado, por favor. Dile, el pastor está preguntando algo. Dile. ¿A qué otro evento les hace recordar eso? Pentecostés, casi en forma similar. Casi son las mismas características, pero aquí el punto es que es el mismo espíritu y es una tarea específica. En este caso, esta gente necesitaba salir a predicar el evangelio con un nuevo valor y el Espíritu Santo los capacita para salir y hablar la palabra de Dios con ese valor. Hechos capítulo 13, un último ejemplo para que vea usted esto. Hechos 13, versículos 9 y 10. Está en pleno viaje misionero, primer viaje misionero, acabadito de salir nada más. Hechos 13 empieza así, el Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Pablo y los envía. Entonces ellos pasan por la isla de Chipre, que está frente a lo que actualmente es Palestina, en el mar Mediterráneo, me refiero. Entonces dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora lo pongo en contexto rápidamente.
Pablo llega y le están predicando, él y Bernabé le están predicando a una autoridad civil, política. Y este cónsul los mandó a llamar porque estaba interesado en escuchar el evangelio. Entonces, cuando Pablo le empieza a predicar el evangelio y este cónsul está escuchando la palabra de Dios, aparece un cierto mago llamado Elimas o Bar Jesús. Y trata de desacreditar todo lo que Pablo está diciendo. Y justo en ese instante es lo que estamos leyendo. Saulo llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ahora, eso es importantísimo en el texto. Porque el Espíritu Santo llena al apóstol Pablo para que tenga discernimiento de este hombre y para que lo pueda confrontar con la palabra de Dios. Usted retire eso lleno del Espíritu Santo y usted solamente tendría a un Pablo. Y si no existiría eso lleno del Espíritu Santo, entonces cualquiera de nosotros podría pensar que cualquiera podía hacer eso. Y de hecho que hay un pasaje en la Escritura, una experiencia en la ciudad de Tesalónica, ¿no? Algunos que vieron hacer esto a los discípulos, no siendo creyentes, no siendo regenerados, quisieron reprender a algunos endemoniados solo usando el nombre de Jesús. Y los demonios, bueno, nosotros conocemos a Pablo, ¿no? Pero no te conocemos a ti, se le abalanzaron encima, ¿no? O sea, no es que cualquiera puede hacer esto. Hay un proceso de lo que hace el Espíritu Santo. Tiene que regenerar a la persona, tiene que venir a morar en la persona, tiene que sellar a esa persona, tiene que llenar a esa persona y la llena. En este caso, estas experiencias que estamos viendo en estos ejemplos que les he dado, todos estos casos vemos que Dios llena de su Espíritu a cada uno de estos creyentes en un momento específico, para una tarea específica y en un lugar específico. Un derramamiento del poder de Dios para una labor, para una tarea específica. Por eso decía, la Escritura nos muestra la llenura del Espíritu Santo como una experiencia específica. Esa es una manera como nos muestra esto la Escritura, pero también nos muestra la Escritura la llenura del Espíritu Santo como un estilo de vida, ya no como una experiencia específica, como la de Bezalel, como la de Pedro, la misma del apóstol Pablo. No, las experiencias citadas no tienen comparación con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿no? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. No es lo mismo. Lo que Pablo está diciendo en Efesios 5, 18 está haciendo un llamado a un estilo de vida. Este estilo de vida, este llamado que hace el apóstol Pablo, no es una llenura tipo experiencia específica para una labor específica. No es de ese tipo, dése cuenta por favor, sino lo que el apóstol Pablo está haciendo está emitiendo un mandato a manera, no de experiencia específica, sino a manera de estilo de vida. Pablo está llamado a los creyentes a vivir de esta manera, a caminar de esta manera constantemente dependiendo del control del Espíritu Santo. No para algo específico nada más, sino de una manera constante. Y esto es una revelación que debe explotar en nuestra mente, mis hermanos, porque todas las citas que les he dado de Hechos de los Apóstoles es recién cuando el Espíritu Santo ha venido, recién es constituida la iglesia, recién están conociendo y experimentando la labor del Espíritu Santo, pero luego nos encontramos en Éfeso, muchísimos años después, como un medio siglo después, y el apóstol Pablo ha conocido mucho mejor el accionar del Espíritu Santo, ha recibido revelación de parte de Dios en cuanto a la persona del Espíritu Santo y entiende mucho mejor este panorama. Entonces, él ve, no solamente, el mismo Pablo, yo he tenido la experiencia de ser guiado por el Espíritu Santo para cosas específicas, pero esto es mucho mejor que solo recibir una llenura para hacer algo específico. Esto es poderoso, ¿cierto? Pero es más poderoso vivir en esa llenura permanentemente. Dígame si no es mejor eso, hermanos. ¿Usted quiere ser llenado por un ratito? Algunos que les encanta la comida, hace años me dijo alguien, no, a mí me encanta el ceviche, pastor. Le digo, pero bueno, de vez en cuando. No, yo todos los días como ceviche, me dijo. Y la verdad que hasta ahora yo, todos los días, y no se aburre este hombre de comer todos los días ceviche. Todos los días se comía ceviche. Tanto así le encantaba. Ya, es igual, ¿qué quieres? ¿Solamente un platito de ceviche en este caso? No, todos los días.
prefiero todos los días. Me dispongo en ese deseo, entonces el Espíritu Santo me toma. Un estilo de vida está hablando el apóstol Pablo aquí. Es un mandato que nos está llamando a un estilo de vida, no una experiencia aislada. Es por eso que leemos el argumento que da el apóstol Pablo en estos textos. La descripción es muy singular. Estoy en Efesios 5, versículo 15, 17. 2 versículos antes de este versículo 18, de sean llenos del Espíritu, retroceda 2 versículos antes, está dando el argumento del apóstol Pablo. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué está mandando esto el apóstol Pablo? Porque ya no se trata, hermanos, no se trata solo de buscar una experiencia de llenura del Espíritu de Dios, como el caso de Bezalel decía, como el caso de Pedro en Pentecostés, o el concilio que enfrentó Pedro. No, ya no, ni siquiera como la experiencia del apóstol Pablo al discernir a ese mago Elimas. Ya no bajo esa modalidad, no, ahora se trata, dice el apóstol Pablo, se trata de vivir una vida llena del Espíritu de Dios, vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Qué caracteriza entonces la vida llena del Espíritu Santo? ¿Cómo luce una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las características que nos permiten hacer notorio esto, que yo me pueda dar cuenta, incluso en mi propia vida? Bueno, te doy algunas de ellas que nos muestra este texto, sin irme muy lejos, nada más. Es una persona sabia. La persona llena del Espíritu Santo es una persona sabia. Regreso al versículo 15. Dice el apóstol Pablo, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. ¿No? Versículo 15, estoy en Efesios 5, ¿no? No me he movido de Efesios 5. Versículo 15, ¿no? Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. En la versión Reina Valera se lee, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, está diciendo el apóstol Pablo allí. Esta es una característica, mis hermanos, de los llenos del Espíritu Santo. Es una característica que para andar o vivir en este mundo, lo que quiero es que se percate de esto, mis hermanos. Esto es sumamente importante para entender y ver usted, confróntense. Yo estoy viviendo así, entonces estoy lleno del Espíritu Santo. Si usted no tiene estas características, obviamente no está lleno del Espíritu Santo. O no lo está buscando o no fue regenerado. Para andar o vivir en este mundo, está diciendo el apóstol Pablo, en este versículo, para andar o vivir en este mundo presente, un mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás, solamente es posible hacerlo en este mundo siendo sabios. Hermano, no hay vuelta que darle en ese asunto. Yo no tengo una receta larguísima de 100 pasos. No, si quieres vivir en este mundo correctamente, se necesita sabiduría. Solamente siendo sabios, y cuando digo siendo sabios, estoy diciendo pensando y actuando como Cristo. Eso es ser sabios. Pensando y actuando como Cristo. Entonces, no es posible vivir en este mundo en el que estamos tú y yo, sin la llenura del Espíritu Santo. Es imposible, de acuerdo a este texto. Es imposible, hermanos. Pero nosotros podemos creer que sí podemos hacerlo. De ahí nuestros fracasos. Este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo. Todo, absolutamente todo está embargado por el espíritu del mal. Todo, absolutamente todo. Sistemas educativos, de comunicaciones, de gobierno, política, en lo social, en lo religioso, todo está embargado por el espíritu de este mundo, que es Satanás. ¿Cómo enfrentamos este sistema? Solamente siendo llenos del Espíritu Santo podemos ser sabios, vamos a pensar y actuar como Cristo lo haría estando en nuestro lugar en 2023. ¿Me entendió? Esta es una primera característica. Pregunto, ¿ya la vio en usted? ¿Es una persona sabia? Segunda característica de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo.
Dice ese versículo 16, como usted está leyendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mi capacidad, tu capacidad para vivir sabiamente, aprovechando bien los tiempos, los días dependen enteramente, para aprovecharlo correctamente, dependen de la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera. Para aprovechar bien el tiempo, no es solamente proponer, yo voy a aprovechar bien el tiempo. Se necesita la llenura del Espíritu Santo según lo que estamos leyendo acá. Exagorazo en el griego. Y exagorazo literalmente significa aprovechar el tiempo, hacer buen uso de la oportunidad. Escuchen esto, escuchen sobre todo los jóvenes. Hacer buen uso de la oportunidad, trabajar diligentemente, hacer algo con intensidad y urgencia. Hacer buen uso de la oportunidad. ¿Por qué? Es porque hay que valorar el momento, porque si no valoramos el momento, entonces va a pasar ese tiempo y esas oportunidades, y escúchame, nunca más van a regresar. Si tú no las aprovechas ahora, ya pasaron, no puedes remediar eso, ya se fue, ya lo perdiste, por más que diga, ay, cómo me hubiera gustado, ay, cómo, ay, ya no puedes recuperar ese tiempo. Es tiempo de orar, invierte toda tu vida en la oración. Es tiempo de evangelizar, invierte toda tu vida en evangelizar. Todos saben que todos tenemos un tiempo límite de años, porque luego vamos cambiando. Bueno, allá los que se creen con jóvenes eternamente, ¿no? Pero tú sabes, ya tu cuerpo no reacciona igual, tu mente no reacciona igual, tus reacciones no son iguales, etcétera. Va avanzando el tiempo no espera a nadie en absoluto. Entonces yo tengo que aprovechar y redimir el tiempo correctamente, porque exagorazo significa eso, redimir el tiempo en realidad, aprovecharlo al máximo, no dejar pasar ninguna oportunidad que el Señor pone delante de nosotros porque no va a regresar. Hay que aprovecharla en el instante, no tendremos la oportunidad de recuperar, simplemente no volverá. Lo que no hicimos ayer ya no lo podremos recuperar. Qué importante es invertir esos tiempos, mis hermanos. Pero es una señal de la persona llena del Espíritu Santo. Aprovecha bien el tiempo. ¿Estás aprovechando bien el tiempo en lo que debes hacerlo? ¿Estás invirtiendo correctamente el tiempo en lo que debes invertirlo? Eso es el lleno del Espíritu Santo. Tercer característica de la llenura del Espíritu Santo: la persona entiende la voluntad de Dios. Versículo 17 dice Pablo: así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Por tanto, dice la versión Reina Valera, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La persona llena del Espíritu Santo no solo conoce la palabra de Dios, y quiero hacer acá una distinción, y por eso estamos usando el término correcto acá. No estamos diciendo comprende la palabra del Señor, sino entiende. No estamos diciendo conoce la palabra del Señor, sino estamos diciendo, el texto dice entiende la palabra del Señor. Porque hay una diferencia amplia en ambas terminologías. Porque muchos aquí pueden conocer la palabra del Señor por los años. Y de hecho que la conocen, se saben un montón de textos y qué sé yo, y cuando están en reuniones hablan con los textos, recomiendan, aconsejan, envían, escriben, whatsappean, y ahí viajan todos los textos. Usted conoce la palabra del Señor, pero no se trata de conocer la palabra del Señor, se trata de entender la palabra de Dios. Porque cuando yo entiendo, entonces discierno, en realidad ese es el significado. Entender es discernir, es percibir. Me estoy dando cuenta de la intención de Dios, me estoy dando cuenta de la voluntad de Dios. Y cuando me doy cuenta de la voluntad de Dios, entonces puedo enfrentar mejor mis días y puedo aplicar esa palabra, puedo encajar esa voluntad de Dios con mi propia vida, en las diferentes situaciones que tengo que enfrentar todos los días en este mundo. Entiendan cuál es su voluntad, dice el apóstol Pablo. Entiendan, suniemi en el griego, suniemi. Y a mí me llamó la atención al estar estudiando este término, pues suniemi significa, literalmente significa poner juntos y comprender mentalmente. Poner juntos y comprender mentalmente.
Lo que Pablo está tratando de comunicar es lo siguiente, es como colocar mi mente junto a la mente de Cristo que ya está ahí por la regeneración. Es otro gran beneficio que tenemos los creyentes. Tenemos la mente de Cristo. Es poner mi mente junto a la mente de Cristo para entender, no solamente conocer, entender mentalmente sus pensamientos, su voluntad, entender la mente de Jesús. ¿Y eso qué es lo que produce? Cambio de mentalidad en mí. Y cambia mi mente, entonces va a cambiar mi sentir, cambia mi voluntad. Suniemi. ¿Entiende usted ya la voluntad de Dios para su vida? Es sorprendente cómo han reemplazado la llenura del Espíritu Santo de los creyentes hoy en día para diferentes situaciones que tienen que decidir y decisiones sumamente delicadas en la vida del creyente, sumamente delicadas. Han reemplazado la llenura del Espíritu Santo, en vez de buscar la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu les dirija en las decisiones a tomar, han escogido su propio reino, sus propias decisiones. Pero lo terrible es que dicen las personas, no, pero yo he estado orando. Pero si tú lo que ejecutas va en contra de la palabra, en contra de la voluntad del Señor, ¿cómo puedes decir que Dios te va a llevar a eso? Dios jamás va a violentar su propia palabra. Eso solamente es una señal de falta de llenura del Espíritu Santo y de falta de la presencia del Señor en esa decisión. Y solamente muestra una decisión carnal. Solo una decisión carnal. El creyente no puede dubitar en ese sentido. Sabemos que necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para entender la voluntad de Dios. Usted y yo sabemos, todos los días enfrentamos situaciones sumamente críticas, mis hermanos, que ameritan tomar decisiones ceñidas a la voluntad del Señor para que realmente tengamos una bendición en nuestras vidas. Es tan importante captar estas características en nuestro propio ser y no pasar esto por agua tibia, diría yo, sino realmente buscar, necesito esto para mi vida. Si soy creyente, necesito esto. Así que, en resumidas cuentas, la llenura del Espíritu Santo no es tan solo una experiencia emocional, usted se dará cuenta. No es solamente experimentar, la llenura del Espíritu Santo no es venir a la iglesia y hacer una catarsis emocional, llorar incontrolablemente. Y no estoy diciendo esto que está prohibido llorar, que no se puede llorar. Yo soy totalmente consciente. El Espíritu Santo puede quebrantarte en algún momento y de hecho que va a haber llanto. Pero otra cosa es no tener ningún control sobre eso. Eso ya no es llenura del Espíritu de Dios. Eso es una catarsis ya carnal, sí, pero no es una llenura del Espíritu Santo. No hay control sobre tus emociones. Y el Espíritu Santo no hace nada desordenado. Dios es muy ordenado en lo que hace. Entonces, no es llorar incontrolablemente, no es ni siquiera, voy a decirlo esto con cuidado, no es ni siquiera desplomarme, caerme. Y tampoco voy a cuestionar esto, pues el propio apóstol Juan experimentó, al ser confrontado con la gloria de Dios, él cayó derribado por tierra. Pero si usted lee Apocalipsis capítulo 1, que él mismo describe esa experiencia, qué diferente a las experiencias de caídas, entre comillas, que vemos hoy en día, dice que por llenura o accionar del Espíritu Santo. Pablo está describiendo esa experiencia de Apocalipsis capítulo 1, verso 17, dice, cuando le vi, usted lee los versículos anteriores, Jesús se muestra en todo su esplendor de gloria y él lo ve a Jesús, caminó con él, se recostó en él, pero en el Jesús humano. Pero ve al Jesús glorificado. Entonces dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice. Literalmente eso dice Apocalipsis 1:17, caí como muerto a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Jesús. Pero ahí no termina el versículo. Porque el apóstol Juan, si usted se da cuenta, no perdió en absoluto la conciencia de lo que estaba experimentando. Porque a continuación dice, y él, refiriéndose a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, ¿cómo él puede describir lo que siguió a continuación si hubiera perdido la conciencia?
decir, no fue una caída y que no sé qué pasó, no me di cuenta, y de pronto en el suelo, y de pronto, no sé, cosa media rara, un éxtasis. No, está totalmente consciente, cayó. El ser humano confrontado con la gloria de Dios, obviamente va a reaccionar. Puede haber quebranto, puede haber hasta, como el apóstol Juan, caer por tierra a los pies de Jesús, pero en ningún instante pierdo el control de mis emociones, de mis pensamientos. Me doy cuenta de todo lo que está pasando. Por eso él se dio cuenta que le puso su diestra, su mano sobre él y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Puede escuchar, puede ver todo lo que está ocurriendo. Lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos, a la luz, regreso a Efesios capítulo 5, a la luz de este capítulo, fíjese por favor, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí está diciendo algo muy descriptivo acerca de la llenura del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo lleva al creyente a vivir una vida ordenada, lo lleva a tener un estilo de vida sabio, según la voluntad de Dios. Ese es el contexto de Efesios capítulo 5. Eso es lo que exactamente está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué implica ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que implica ser lleno del Espíritu Santo? Déjeme darle unos detalles rápidamente. Y esto va así, fíjese. ¿Qué implica ser lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, lo que tenemos que darnos cuenta, sigo en Efesios capítulo 5, que es un mandato. El versículo 18 específicamente estoy, ¿no? Cuando dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, en el original uno puede apreciar esto. Es una orden que está dando Dios a través del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, pero que nos alcanza en el tiempo a nosotros porque la palabra de Dios trasciende. La revelación escrita trasciende. Es inerrante y trasciende la palabra de Dios. O sea, no es solamente para los de Éfeso, es para todos los creyentes de todas las épocas. Es un mandato, es una orden. Entonces, no es una opción para los creyentes, hermanos. No es si quiero, bueno, para otros. No, es que a mí me da miedo. No, es una orden de Dios. ¿Y qué se hacen con las órdenes? Dile al que está a tu costado, se obedece. Y así dile, señala, se obedece. Mire, qué desobedientes que somos nosotros. No estamos obedeciendo el mandato fundamental en la vida de los creyentes. ¿Qué implica ser lleno del Espíritu Santo? Primero, date cuenta que es un mandato. En segundo lugar, es para todo creyente. Es para todo creyente. El verbo está en plural, si te das cuenta. Antes bien, sed llenos. Y está hablando a una iglesia. Está usando un plural. El verbo está en plural. Es decir, eso indica, no es, esta llenura del Espíritu Santo no es una acción del Espíritu exclusiva para una élite de líderes, de pastores, de apóstoles, qué sé yo. No, está al alcance de todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes. Es un mandato, es para todo creyente. En tercer lugar, es un estilo de vida. Si te das cuenta, el mandato, sed llenos, ¿no? Sed llenos, o antes bien, sed llenos del Espíritu, es un verbo que está, escúchame, esto en el griego, ¿no? En los verbos, bueno, en el español también es igual, los verbos tienen tiempos. Este verbo está en tiempo presente continuo. Y el verbo presente continuo en el griego implica que es un estado o es una condición que se vive de continuo. Sed llenos del Espíritu es algo que el creyente debe tener en una primera experiencia, pero debe continuar teniéndola. Por eso hablamos de nuevas llenuras del Espíritu Santo. Es decir, se supone que este mandato del apóstol Pablo debería ser la forma normal y regular de los creyentes. Sí, deberíamos permanentemente estar viviendo en la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. En cuarto lugar, es una obra enteramente del Espíritu Santo. El verbo está en lo que se conoce en voz pasiva, el verbo, sed llenos, en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Esto significa y nos deja entender que es el Espíritu Santo el que nos llena, no soy yo el que me lleno. Es el Espíritu Santo el que nos llena, es su obra. Pero la obra del Espíritu Santo no es como su obra del inicio, no es como la obra de regeneración.
donde Él enteramente lo hace, no necesita de mí. Y Él lo hace soberanamente, no es como la regeneración. Aquí, en este caso, ser llenos del Espíritu, yo tengo que desearlo. Y cuando yo lo deseo, lo voy a buscar. Entonces el Espíritu de Dios responde a ese deseo, a esa búsqueda. Entonces nos toma. ¿Por qué lo deseo? Porque es cuando me dejo controlar por el Espíritu. Me rindo al Espíritu para que Él me llene. Me rindo para que Él empiece a controlar en absoluto todas las áreas de mi vida. Cuando yo me rindo, entonces el Espíritu Santo nos llena. Entra en control de todo nuestro ser. Es una obra enteramente del Espíritu Santo. Sí, pero hay una participación en nosotros. Tengo que estar de acuerdo con eso. El Espíritu Santo no va a violentarnos. Finalmente, ser llenos no implica cantidad, hermanos, sino control. No implica cantidad, sino control. Más que cantidad, es decir, volumen, ¿no? Más de tener, quizás algunos piensan tener más del Espíritu Santo. No es tener más del Espíritu Santo, sino significa que tenemos más de su control sobre nuestras vidas. Es allí donde el apóstol Pablo usa extrañamente, bueno, para nosotros, pero no para los de Éfeso que recibieron esta carta al inicio, extraño para nosotros, el apóstol Pablo ahí justamente en ese verso 18 usa una analogía. Y digo extraño porque de pronto dice, antes de decir que sea lleno del Espíritu Santo, dice, no os embriaguéis con vino, está haciendo la analogía. ¿Por qué habla del embriaguez y luego establece el mandato? Al inicio yo decía, no, suena extraño para nosotros, pero los de Éfeso no. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hablando en el contexto de los de Éfeso, en ese tiempo la gente usaba el vino para enfrentar sus situaciones difíciles y críticas del día a día. Bueno, eso no ha cambiado hoy en día, ¿no? Di un buen examen en la universidad, yupi, vamos a tomar unos tragos. Me desaprobaron, yupi, vamos a tomar unos tragos, ¿no? Igualito, ¿no? Cualquier cosa es pretexto, ¿no? La pelota, fin de semana, ya, las chelas. Todo tiene que ver con el trago de día, ¿no? Llega a una reunión social, ¿hay trago o no hay trago? Entonces no hay fiesta. Ay, qué aburridos son los evangélicos, ¿no? O sea, no toman. Entonces, ¿qué? No hay alegría en este matrimonio, en esta boda. Todo lo relacionan con la bebida. O sea, tristezas, alegrías, preocupaciones, crisis, todo lo enfrentan con la bebida, igual que los de Éfeso en este tiempo. Entonces, cuando leen esto, ellos sí lo entendieron. Ellos sí lo entendieron. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes saben, la embriaguez controla y te hace pensar, sentir y hacer cosas que tú no harías normalmente. Bueno, similar a esto. Esa es la analogía, ¿no? Porque el alcohol te desinhibe, porque está en control tuyo. Entonces, en forma similar, la llenura del Espíritu Santo es justamente eso, control. Entonces, cuando el Espíritu entra en control tuyo, escúchame, entonces empiezas a comportarte de manera distinta. Empiezas a hablar de manera distinta, empiezas a sentir de manera distinta, empiezas a pensar de manera distinta. El creyente lleno del Espíritu Santo se comporta de una manera totalmente distinta a la que habitualmente se sabe comportar. O sea, y te das cuenta, ¿no? Esta es otra persona a la que estamos viendo. Yo usé una expresión de C.S. Lewis la semana pasada, la vuelvo a traer a colación ahora. C.S. Lewis dijo, el hombre regenerado, el hombre o la mujer, entiéndase, regenerado, es totalmente diferente del no regenerado, ya que la vida regenerada, es decir, el Cristo que se forma en él o en ella, transforma toda su persona, su espíritu, alma y cuerpo, lo afecta todo. Por eso es una gran forma de darnos cuenta si alguien está bajo el control del Espíritu Santo. O sea, toda su vida es absolutamente diferente. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este versículo 18 no es otra cosa que, permítame parafrasear el versículo 18. Lo parafraseo de esta manera. Pablo está diciendo, en otras palabras, le ordeno a todo hijo de Dios que de manera cotidiana rinda al Espíritu Santo el control de todo y cada uno de los aspectos de su vida como la única forma de vivir conforme a la sabia voluntad de Dios.
Es rendición a la persona del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos concluir en esta mañana? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Ok, entiendo, me conviene la unión del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? Fíjese, por favor, regreso al versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Espero que esté en su Biblia, por favor, porque solo así puede notarlo, ¿no? Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Da el mandato el apóstol Pablo, pero fíjese, empieza a citar los resultados. Si una persona, un creyente, es lleno, empieza a ser controlado por el Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir? Fíjese, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Es decir, la forma de hablar cambió, si se da cuenta. Ya no estamos hablando igual, estamos hablando diferente, cambió. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. La forma de adorar cambió. Ya no es igual. Versículo 20, dando siempre gracias por Dios, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud apareció. Fíjese cuán ingratos somos nosotros. Esa es una característica de la mayoría de todos nosotros, ingratos. Nunca reconocemos el bien que se nos hace, nunca reconocemos un favor, un servicio. Todo lo creemos que nos los merecemos. Pero alguien que está lleno del Espíritu Santo retoma la gratitud. La gratitud, por eso digo, apareció. Verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es humildad. Nos empezamos a comportar como Jesús. Humildad. Y nada más, fíjese, esto es resultado de la llenura del Espíritu Santo. Usted llega al versículo 22. Y al versículo 22 le dice a las casadas que estén sujetas a sus esposos. Si has sido llena del Espíritu Santo, entonces te vas a sujetar a tu esposo. Pero tranquilas, ladies. Pase al versículo 25 más adelante. Este es el mandato para los esposos. ¿No es cierto? Amen a vuestras mujeres, amen a vuestras esposas. Es decir, el hombre no va a poder amar a su esposa si primero no busca la llenura del Espíritu Santo. Sigues bajando en la lectura, capítulo 6, versículo 1, fíjate, se dirige a los hijos. Y le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos presentes, no vas a poder hacerlo si primero no eres lleno del Espíritu Santo. Pasas al versículo 4, ese mismo capítulo, ya se está dirigiendo a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y solo eso lo puedes hacer, querido papá, querida mamá, lleno del Espíritu Santo. Fíjate en el versículo 5, pasa a los siervos. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales. Sigues descendiendo en la lectura hasta el versículo 9, se dirige a los amos. Amos, traten bien a sus siervos, no estén amenazándolos y creyendo que así lo vas a controlar. Ni siervos ni amos podrían hacer eso. Y eso es equivalente. Si tú tienes una pequeña, grande, mediana empresa y tienes empleados, ese es el equivalente. Pero eso no se puede lograr sin la llenura del Espíritu Santo. Miren los resultados, mis hermanos. Venía un hermano conversando, fíjese, y solo estoy leyendo a partir del versículo 19 hacia adelante. Si usted retrocede al versículo 18, usted encuentra una serie de mandatos. Si retrocede todo un capítulo, empezando nada más el capítulo 4 para no irme demasiado lejos y no se desmayen algunos. A partir del versículo 17, la nueva vida en Cristo la detalla, ¿no? Y empieza a decir, cuando uno empieza a leer, cuando uno es creyente y empieza a leer, dice, versículo 23, tienes que renovarte en el espíritu, tienes que vestirte del nuevo hombre. Verso 25, tienes que desechar la mentira. Verso 26, no te enojes por mucho tiempo, ¿no? Verso 27, no le des lugar al diablo. Verso 28, el que hurte, no hurte más. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y tú estás avanzando en la lectura y como creyente dices, esto está bravo, ser creyente no es sencillo. Uy, Señor, voy a intentar. Y sigues leyendo y te sigue dando el Señor. Versículo 5, sed imitadores de Dios. Ay, esto está tranca. Ay, ¿para qué me metí a esto? ¿Quién me mandó recibir a Cristo Jesús? Y sigues leyendo, fornicación, inmundicia, ni avaricia, no se nombre entre vosotros. Versículo 3, versículo 4, ni palabras deshonestas. Ay, a mí se me escapa cada palabrota. Ay, no voy a poder. Y sigues leyendo y de pronto va a ser imposible, dices. Va a ser imposible tener la vida cristiana así.
Entonces, ahí yo creo que el Espíritu Santo lo dio al apóstol Pablo, empieza a decir todo esto, estas son todas las instrucciones para los que son creyentes. Entonces, cuando lleguen al punto, cuando piensen y sientan y digan, ay, esto es imposible, no puedo hacerlo, ahí está la solución. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No vas a poder hacer todo lo que dice anteriormente sin la llenura. Entonces dice el apóstol Pablo, pero si eres lleno, no solo vas a poder hacer eso, sino más. Y empieza en el versículo 19 que yo ya detallé hacia adelante. Tu hablar va a cambiar, tu forma de adoración va a cambiar, tu trato con tu esposo, con tu hija, con tus hijos, con tus siervos, con tus empleados, todo va a cambiar. Díganme si no es perfecto el plan de Dios. El gran evangelista Billy Graham describió la llenura del Espíritu Santo y termino con esta gran frase de este gran hombre de Dios. Billy Graham dijo lo siguiente: ser lleno del Espíritu no tiene que ver con cuánto yo tengo del Espíritu, como si se tratase de una substancia divisible, sino de cuánto el Espíritu tiene de mí. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de usted? ¿Cuánto control tiene el Espíritu Santo sobre las áreas de su vida? ¿Cuánto? Piense en eso, por favor, por unos instantes. Cierre sus ojos ahí para pensar. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de control sobre cada una de las áreas de su vida? ¿Cuánto control tiene sobre sus pensamientos? ¿Cuánto control tiene sobre sus sentimientos? ¿Cuánto control tiene sobre sus emociones? ¿Cuánto control tiene sobre su voluntad? ¿Cuánto? En esa reflexión ahí, ¿dónde está? Se da cuenta qué importante es este mandato de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Sin Él no vamos a poder hacer nada, mis hermanos. Realmente no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y ahí en su lugar, por favor, pase de la reflexión, de la necesidad identificada, pase una vez más. Una vez más, yo le dije, la llenura es una experiencia que hay que buscarla diariamente. Y quizás eso deba proponerse en su corazón: Señor, que esto no sea de la semana pasada, que no sea de hace unos días. Señor, que haya una constante. Esto no es una experiencia para algo específico, es el estilo de vida que debo tener, llena de ti, Señor, permanentemente. Ahí en tu reflexión, por favor. Gracias, Señor nuestro. Gracias. Muchas gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu. Ahora, Señor, por decisión propia necesitamos mantener lo que acabamos de solicitar y pedirte en oración. Ayúdanos, por favor, Señor. Solos no vamos a poder, pero contigo todo puede ser posible, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.